Buen día, apreciados compañeros y tutora. Mi nombre es Laura Figueroa Quiroga. Voy a hablar sobre la psicobiología de la ira. Pertenezco al grupo 309 y mi tutora es la tutora Luz Karime Rodríguez. Primeramente debemos entender qué es la ira. La ira es una respuesta natural ante un estímulo negativo o aversivo. Es un mecanismo biológico humano, totalmente natural. También hay que entender que en esta respuesta influyen diferentes órganos de nuestro sistema, como por ejemplo el cerebro, el hipotálamo y ciertas glándulas, como por ejemplo las glándulas suprarrenales. Estos órganos lo que hacen es segregar sustancias que influyen también en esta respuesta. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales segregan cortisol. El cortisol se encarga de degradar las proteínas que hay en nuestro organismo, convertirlas en glucosa. Esa conversión a glucosa lo que va a generar es una mayor energía. Esa mayor energía va a generar mayor flujo sanguíneo y toda esta respuesta generará una mayor capacidad de respuesta, en este caso de la ira. Causas y represión de la ira. Para entender la ira hay que comprender que no existe una sola causa para que se genere esta respuesta. Pueden existir causas internas, causas biológicas, causas naturales o también diferentes experiencias o estímulos a los que estemos expuestos los seres humanos. Por ejemplo, tenemos anomalías neurofisiológicas. Es decir, si por algún desajuste en nuestro organismo se presenta un aumento de la sustancia del cortisol, de la hormona del cortisol, pues se va a generar una mayor respuesta de ira. Es decir, la persona va a responder más de esta manera ante diversos estímulos. También se puede dar cuando el ser humano ha tenido experiencias negativas o el estímulo al que está expuesto es negativo. Algunos autores, como por ejemplo Dalai Lama, han indicado que el sentimiento de la frustración es un gran causante de la ira. Este sentimiento de frustración no es más que la falta de sentido de la realidad. Otros autores, como por ejemplo Cannon, han expresado que la ira no debe reprimirse. ¿Por qué? Porque cuando se reprime la ira, simple y sencillamente se reprime la acción. Algo muy importante que aclarar es que la ira se manifiesta de diferentes maneras, como por ejemplo con violencia verbal, con violencia física. Incluso otra forma de manifestar la ira es por medio de la competitividad. Entonces, cuando el ser humano tiende a reprimir la ira, lo que reprime es simple y sencillamente esa acción o esa manifestación, pero los mecanismos neurovegetativos en nuestro organismo ya están desencadenados. Entonces, cuando el ser humano reprime, genera una situación de estrés, y esa situación de estrés lo que hace es generar enfermedades. ¿Por qué? Porque si se reprime la situación de ira, lo que va a hacer es que va a desencadenar a nivel interno de la persona, repercutiendo en diferentes enfermedades. Entonces, es muy importante saber que debemos educar, pero para encauzar, modular y que cada persona aprenda a manejar sus emociones, no para que el ser humano reprima esa situación de ira. ¿Cómo encauzar la ira? Primero que todo debemos entender el concepto de autoinhibición. ¿Por qué? Porque como seres humanos debemos entender que siempre vamos a estar expuestos a diferentes estímulos. Y al estar expuestos a diferentes estímulos, pues vamos a generar una respuesta. En este caso serían nuestras conductas, sean conductas negativas o conductas positivas. Entonces debemos entender que no podemos dar rienda suelta a todas nuestras emociones, debemos aprender a controlarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Tratando de convertir ese potencial de ira en potencial cultural, es decir, transformarlo en un movilizador de ideales que generen investigación, pintura, arte, música, etc. Algunos autores han expresado que solo el aprendizaje y el entreno son capaces de reprimir la respuesta neurobiológica. Por ejemplo, tenemos la asesoría psicológica. ¿Por qué? Porque el psicólogo se va a encargar de ayudar al paciente a que aprenda a controlarse ante diferentes situaciones, a que aprenda a manejar las situaciones a las que está expuesto. En algunas ocasiones será necesario tratarla con fármacos. Algunas otras maneras que actualmente se usan mucho para tratar de encauzar la ira son, por ejemplo, la meditación, el mindfulness y los ejercicios de atención plena. Estas actividades lo que hacen es que ayudan a controlar la mente, a ejercer un mayor control sobre nuestra mente.
a dejar de pensar en las cosas negativas o en todo aquello que afecte. También ayudan para que aprendamos a contener la respiración. Y cuando el ser humano aprende a tener un mayor control sobre la mente y sobre la respiración, pues de igual modo va a tener un mayor control sobre la fuerza y el tiempo de reacción de las secreciones inductoras de estrés o de ira. Muchas gracias.